Hoy profundizaremos en la conmovedora historia de Sofía, un alma que conoció la sombra de la muerte, que enfrentó un diagnóstico que no dejó lugar a dudas, y que, contra todo pronóstico, experimentó un milagro que desafió toda lógica. Su historia no es solo un testimonio de superación, sino una prueba irrefutable del poder transformador de la fe. Una luz que disipa la oscuridad más profunda y puede resucitar lo que parecía perdido. Prepárense para escuchar una narración que los confrontará con la realidad del sufrimiento, pero sobre todo, les mostrará que, incluso en el lecho de muerte, la mano de Dios puede extenderse y restaurar. Esta es la historia de cómo una vida, aparentemente condenada, fue redimida por el amor incondicional y una fe inquebrantable. Ahora escuchemos a Sofía. Mi vida, antes de que la enfermedad me golpeara, era vibrante y llena de sueños. Era una persona activa. Disfrutaba de mi trabajo como arquitecta. Amaba pasar tiempo al aire libre, viajar y compartir con mi familia y amigos. Tenía planes, proyectos, una visión clara de mi futuro. Nunca imaginé que un simple dolor de cabeza, una fatiga inusual, o un síntoma aparentemente insignificante, sería el presagio de una tormenta que cambiaría mi existencia para siempre. Al principio, lo ignoré. Lo atribuí al estrés de la vida moderna. Pero los síntomas persistieron, se intensificaron, y una inquietud comenzó a crecer en mi corazón. Pequeñas señales que, en su momento, parecían manejables, pero que, con el tiempo, se convirtieron en los primeros indicios de una batalla que yo no sabía que estaba a punto de librar. Creía que mi salud era inquebrantable, que era inmune a las grandes enfermedades. Pero la enfermedad no perdona, no distingue, no se detiene hasta consumir todo a su paso. Y hoy, con el corazón abierto y el alma desnuda, quiero desvelar cómo esa pequeña sombra se convirtió en una oscuridad profunda, y cómo, en el fondo de esa oscuridad, encontré una mano que me levantó y me dio una segunda oportunidad, una vida que nunca creí merecer. Recuerdo con dolor las primeras visitas al médico, la incertidumbre, los exámenes, la espera de los resultados. Cada día era una agonía, una tortura silenciosa. Los médicos no encontraban nada concluyente, lo que aumentaba mi ansiedad. Empecé a sentirme frustrada, incomprendida. ¿Era todo esto solo en mi cabeza? ¿Estaba exagerando? Pero mi cuerpo me decía lo contrario. El dolor se hacía más intenso, la fatiga más abrumadora. Mi vida social se redujo. Mis hobbies perdieron el encanto. La preocupación de mi familia era palpable, y eso me dolía aún más. Era como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando lentamente hacia un abismo. Y hoy estoy aquí, no por casualidad, sino por un propósito divino, para compartir cómo Él, en su infinita misericordia, me arrancó de las garras de esa bestia y me devolvió a la vida, a una vida con un significado renovado, una vida de verdadera libertad. Finalmente, llegó el día del diagnóstico. La palabra que los médicos pronunciaron resonó en mis oídos como una sentencia de muerte. Cáncer de páncreas en etapa terminal. El mundo se detuvo. Las paredes de la consulta médica parecieron cerrarse sobre mí. Las palabras de los médicos se volvieron un murmullo distante. Solo escuchaba una frase. No hay cura. Poco tiempo de vida. Mi vida, mis sueños, mis planes. Todo se desmoronó en un instante. La desesperación me invadió, una oscuridad tan densa que no podía ver la salida. Las lágrimas brotaron sin control, no de tristeza, sino de un terror paralizante. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Por qué a mí? La ira, la negación, la tristeza. Todas las etapas del duelo se apoderaron de mí al mismo tiempo. Me convertí en una sombra de lo que fui, un esclavo de mi propia enfermedad. La vergüenza me consumía, pero la necesidad de aislarme, no comer, no hablar con nadie,
era más grande que cualquier sentimiento de culpa. Las noches se volvieron un tormento de insomnio. Mi mente atrapada en un laberinto de pensamientos oscuros y autodestructivos. Mi cuerpo se deterioraba. Mi salud se desvanecía. Estaba en un camino sin retorno. Un camino que solo podía terminar en la muerte. La desesperación me engullía, una oscuridad tan densa que no podía ver la salida. Me sentía atrapada, sin escapatoria, en un pozo sin fondo. Y en el fondo de ese pozo, la voz de la esperanza se había silenciado, reemplazada por el eco de mis propios lamentos. Recuerdo con vívida claridad el día en que los médicos me dieron 6 meses de vida. Fue como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Mi familia estaba devastada. Mis padres, mis hermanos, mi pareja. Sus rostros reflejaban el mismo dolor y la misma impotencia que yo sentía. Intentaron ser fuertes por mí, pero yo podía ver la tristeza en sus ojos. Me sentía una carga, una fuente de sufrimiento para ellos. La idea de la muerte se volvió una realidad inminente, una sombra constante que me seguía a todas partes. Empecé a despedirme en silencio, a atesorar cada momento, cada conversación. Pero la paz no llegaba. Solo había miedo, un miedo profundo y visceral a lo desconocido, a la separación, a dejar todo atrás. Las noches eran las peores. La soledad me envolvía y los pensamientos de mi propia mortalidad me atormentaban. ¿Había vivido lo suficiente? ¿Había cumplido mi propósito? ¿Había amado lo suficiente? Las preguntas se agolpaban en mi mente, sin respuestas. Estaba al borde del precipicio, y esta vez no veía ninguna mano que pudiera sostenerme. En medio de mi desesperación, cuando la medicina había agotado todas sus opciones y los médicos habían declarado que no había nada más que hacer, mi madre, una mujer de fe inquebrantable, se negó a rendirse. Ella me habló de Dios, de su poder para sanar, de sus milagros. Al principio, yo estaba escéptica. Mi fe estaba debilitada por el dolor y la desesperanza. Pero ella persistió, con amor y paciencia. Me leía pasajes de la Biblia, me ponía alabanzas, oraba por mí sin cesar. Recuerdo una noche en particular. El dolor era insoportable, y yo sentía que mi cuerpo se rendía. Mi madre se arrodilló junto a mi cama, con lágrimas en los ojos, y clamó a Dios con todas sus fuerzas. No era una oración suave, sino un grito desesperado, un clamor que brotaba de lo más profundo de su alma. Y, en su infinita misericordia, Él me escuchó. Sentí una paz que me invadió, una calidez que se extendió por todo mi cuerpo. Era como si una mano invisible me estuviera tocando, sanando cada célula, cada órgano. El dolor comenzó a disminuir. La respiración se volvió más fácil. Mis ojos se abrieron y vi a mi madre, con el rostro bañado en lágrimas, pero con una sonrisa de asombro y gratitud. Sabía que algo extraordinario había sucedido. A partir de ese día, mi recuperación fue asombrosa. Los médicos no podían explicarlo. Los exámenes mostraban una mejoría significativa, una remisión completa del cáncer. Era un milagro, una prueba irrefutable del poder de Dios. Mi cuerpo, que antes estaba deteriorado, comenzó a fortalecerse. Mi mente, que antes estaba nublada por la desesperación, se aclaró. La energía regresó. La alegría volvió a mi corazón. Era como si hubiera vuelto a nacer. Mi familia, que había perdido la esperanza, se regocijó conmigo. Mis hijos me abrazaron. Mis padres me miraron con orgullo. La restauración de mi salud fue otro milagro, una prueba más del amor y el poder de Dios. Comencé a compartir mi testimonio con otros, a inspirar a aquellos que aún estaban presos de la desesperanza. Quería que todos supieran que hay esperanza, que hay una salida, que hay un Dios que puede transformar vidas. No fue fácil. Hubo momentos de duda, de cuestionamiento,
Pero cada vez que la tentación me asaltaba, recordaba la voz de mi madre, las oraciones de mi familia y la promesa de una vida nueva. Me aferré a la fe como a un salvavidas en medio de un mar embravecido. Cada día era una batalla, pero cada pequeña victoria me daba fuerzas para seguir adelante. Aprendí a perdonarme a mí misma, a perdonar a aquellos a quienes había lastimado. Descubrí que la verdadera libertad no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos con la ayuda de Dios. Comencé a ver la vida con otros ojos, a apreciar las pequeñas cosas, a encontrar belleza en lo simple. Mi relación con Dios se profundizó y descubrí un amor que nunca antes había experimentado. Era un amor incondicional, un amor que me aceptaba tal como era, con todas mis imperfecciones, y ese amor me dio la fuerza para seguir adelante, para luchar por mi libertad. A medida que avanzaba en mi recuperación, sentí un llamado irrefutable a entregar mi vida a Jesús. Comprendí que la enfermedad no era solo un problema físico, sino espiritual. Era un vacío en mi alma que solo Dios podía llenar. Un día, durante un servicio en la iglesia, sentí una presencia abrumadora, una paz que inundó todo mi ser. Las lágrimas brotaron sin control, no de tristeza, sino de un alivio profundo y una alegría inmensa. Sentí como si un peso enorme fuera levantado de mis hombros, como si las cadenas que me ataban se rompieran en 1000 pedazos. Me arrepentí de mis pecados, fui bautizada y entregué mi vida a Jesús. Fue el día más importante de mi vida, el día en que nací de nuevo. A partir de ese momento, mi vida tomó un nuevo rumbo. La enfermedad desapareció, la ansiedad se desvaneció, mi mente se aclaró, mi cuerpo se fortaleció. Era un milagro, una transformación completa. Mi familia, que había perdido la esperanza, se regocijó conmigo. Mis hijos me abrazaron, mis padres me miraron con orgullo. La restauración de mi familia fue otro milagro, una prueba más del amor y el poder de Dios. Comencé a compartir mi testimonio con otros, a inspirar a aquellos que aún estaban atrapados en la oscuridad de la desesperación. Quería que todos supieran que hay esperanza, que hay una salida, que hay un Dios que puede transformar vidas. Hoy, soy una persona libre, libre de las cadenas de la enfermedad, libre de la vergüenza, libre del pasado. Dedico mi vida a servir a Dios y a ayudar a otros a encontrar la misma libertad que yo encontré. Soy voluntaria en hospitales y centros de apoyo para personas con enfermedades graves, compartiendo mi historia y ofreciendo apoyo a aquellos que luchan contra estas condiciones. También predico en iglesias y eventos, llevando un mensaje de esperanza y redención a un mundo que tanto lo necesita. Mi vida es un testimonio viviente del poder transformador de Dios. No soy perfecta, sigo aprendiendo, sigo creciendo. Pero, ahora, tengo una fe inquebrantable que me guía, una esperanza que me sustenta y un propósito que da sentido a cada respiración. Mi familia está más unida que nunca, y nuestra fe se ha fortalecido a niveles inimaginables. La paz que siento hoy es algo que nunca imaginé ser posible. No es una paz que viene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en mi vida. Cada día es una oportunidad para agradecer, para servir, para amar. Mi historia es la prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene un plan. Y ese plan siempre es de amor, de redención, de una vida plena y abundante. Si usted está viendo este video y siente que está atrapado por la enfermedad, por la desesperación, por cualquier circunstancia que le robe la esperanza, quiero decirle algo con todo mi corazón. No está solo. No importa cuán profunda sea la oscuridad en que usted se encuentra, no importa cuán grandes sean sus errores, siempre hay esperanza. Esa esperanza tiene un nombre: Jesús. Él le ama incondicionalmente y está esperando que usted lo busque, que usted se arrepienta de sus pecados y entregue su vida a Él. No tenga miedo de pedir ayuda, de buscar apoyo en una comunidad de fe, de abrir su corazón para la verdad. Mi vida es un testimonio vivo de que la enfermedad puede ser superada, de que la libertad es real,
de que la esperanza nunca muere. Si mi historia tocó su alma, yo lo invito a compartirla con aquellos que necesitan oír, a dejar un comentario con su propia experiencia o sus preguntas, y a suscribirse a este canal para que juntos podamos llevar este mensaje de esperanza y libertad a un mundo que tanto necesita. Recuerde, con Dios todo es posible. No se rinda. Su milagro está esperando, y la fe es la llave que lo desbloquea. La historia de Sofía es un recordatorio contundente del poder de la redención y la libertad que se encuentra en la fe. Un testimonio poderoso de que, incluso en las profundidades más oscuras de la enfermedad, la mano de Dios puede rescatar, transformar vidas y ofrecer una segunda oportunidad. Que su relato sea un faro para muchos, un guía para aquellos que buscan la verdad y un encuentro personal con lo divino. Que la luz de la esperanza brille siempre en sus corazones y que la fe los impulse a creer en lo imposible. Amén.